Este relato es ficción y está realizado con testimonios de personas que afirman que las fechas, lugares y personajes son reales. En caso de ser real, algunos datos han sido cambiados para proteger a los involucrados. Este relato es una adaptación original de este canal. Maryland 1785, poblado de Blair. En febrero de 1785 comenzó a escucharse la macabra leyenda de la bruja de Blackwood, en el poblado de Blair, al norte de Maryland, actualmente Burkittsville. Según lo que cuenta esta leyenda, una misteriosa anciana, Melly Edwards, se ganó el repudio de los pobladores de Blair, que al enterarse de las oscuras prácticas de la anciana y basándose en las leyes locales, la acusaron de brujería y fue expulsada del pueblo. Pusieron todas sus pertenencias en una vieja carreta, y la llevaron a lo más profundo del bosque de Blackwood. Ahí la abandonaron a su suerte, prohibiéndole bajo pena de muerte regresar al pueblo, y dando por hecho que la macabra anciana moría de hambre y frío en medio de aquel tétrico bosque. Los habitantes de Blair volvieron a su habitual rutina. Durante los siguientes 10 años, no se supo ni se oyó hablar de la bruja Melly. El 8 de noviembre de 1786, en una noche muy fría, el magistrado y su hija desaparecen de manera misteriosa. Al término de aquel invierno, el magistrado y aquellos que acusaron y expulsaron a la bruja Melly, junto con los hijos de todos ellos, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Esa coincidencia no pasó inadvertida para los habitantes de Blair, que atribuían esas desapariciones a la bruja Melly, quien para ese entonces ya la llamaban la bruja de Blackwood. La mayoría de los pobladores aterrorizados por lo sucedido, deciden abandonar el pueblo de Blair, prometiendo jamás regresar. En enero de 1824 fue fundado el poblado de Burkittsville, sobre el antiguo asentamiento del poblado de Blair. Se cuenta que ninguno de los fundadores de la nueva localidad conocían la historia original de la bruja de Blackwood. En 1866 ocurrió un grave incidente que puso en alerta a toda la población de Burkittsville. Muchas personas aseguraron haber visto emerger del riachuelo Dapies, que se encuentra a orillas del bosque Blackwood, una mano cubierta de pelo muy negro y desaparecer sumergiéndose en el riachuelo, cosa que muchos otros no creían hasta que un día el toque de 10 años y sus amigos se divertían en el riachuelo y siguiendo su cauce y sin notarlo, se internaron en el bosque Blackwood. Conforme se iban adentrando en el bosque, empezaron a experimentar sensaciones extrañas, pero por ser niños las pasaron por alto al tener la diversión por delante. Él impone atención a los ruidos del bosque. No escuchaba ningún ruido, solo un silencio inquietante, pero a pesar de ello, buscaban divertirse en el pequeño río. De repente, el silencio se torna en un ligero murmullo que llegaba a los oídos de él.
inmediatamente gira buscando una reacción de sus amigos por aquel murmullo. Pero al parecer los demás niños no lo escuchaban. Uno de los niños nota un movimiento debajo del agua, pero solo se queda observando a Ellen. Ellen empieza a caminar como si fuera una sonámbula hacia el interior de aquel río. Ahora tenía toda la atención de sus amigos, que asombrados observaban cómo Ellen se introducía al río. Y cuando Ellen llega al centro del mismo, mira que el agua solo le cubría hasta los tobillos, y se queda inmóvil, quieta, como esperando algo. Todo queda en silencio. El bosque, el río, sus amigos. Y sorpresivamente un ruido interrumpe aquel silencio. Una mano muy negra sale de entre las aguas del pequeño río, toma a Ellen por el tobillo y la jala a su interior. Y ante la mirada atónita de sus amigos, Ellen desaparece entre las aguas. Y de nuevo, un gran silencio invade el ambiente del bosque Blackwood por un momento. Cuando fue interrumpido por el grito de terror de los amigos de Ellen. Los niños corren despavoridos llorando y gritando, buscando la ayuda de los habitantes de Burkittsville. Cuando los niños contaron a las autoridades lo sucedido, no les creyeron, ya que el pequeño río solo tenía 20 centímetros de profundidad. Aún así, las autoridades del pueblo enviaron una partida de 5 rescatistas en búsqueda de Ellen Tucker. Siendo los mejores rastreadores del pueblo, se tenía la confianza que antes del anochecer darían con el paradero de la pequeña Ellen. Al paso de las horas, los rescatistas fueron presa de la desesperación al no encontrar en los alrededores del río el mínimo rastro de Ellen. Y al ver que se les venía la noche encima, deciden suspender la búsqueda y reanudarla al amanecer. Uno de ellos comentó que sería más seguro regresar al pueblo. Tenía desconfianza y un mal presentimiento. Solo un compañero más lo apoyó, pero el jefe del grupo decide que pasarán la noche acampando junto al río. Esa fue una mala decisión. Si hubiesen sabido lo que les esperaba en el bosque, tal vez hubieran elegido regresar al pueblo. Era muy incómodo estar en medio de aquella terrible oscuridad del bosque. Se sentían asediados y observados todo el tiempo. Arman 2 casas de campaña. Encienden una fogata y levantan un pequeño campamento para descansar. Uno de ellos hará guardia por relevos, y los otros 4 descansarán. Ya muy avanzada la noche, el guardia del campamento cree escuchar un crujir de ramas entre la oscuridad. En alerta y alarmado enfoca su linterna. ¿Quién anda ahí? Pero no tiene respuesta, y entre las sombras, distingue una pequeña silueta que corre entre los árboles. Rápidamente sigue aquella pequeña silueta que ríe a la vez que se interna en el bosque, y tras de ella, el rescatista le pide: detente ahí, y sigue avanzando. Ya en el campamento, uno de los rescatistas se despierta y cree haber escuchado un grito lejano. Sale de la casa de campaña y se topa con unos objetos raros en la orilla del río. Eran unas extrañas formaciones de piedra colocadas por alguien, y no entendía cuál sería la intención. Al mismo tiempo se percata que su compañero no está haciendo guardia. Rápidamente despierta a su otro compañero y le explica lo sucedido. Enciende en la fogata otra linterna y se dispone a ir en busca de su compañero. Después de haber caminado varios metros, observa algo raro en el tronco de un árbol. Se acerca y lo alumbra, y atónito descubre a su compañero atado a aquel árbol. Al momento, siente una presencia detrás de él. Gira su linterna y se aterra al ver un gran árbol, pero lo que le causa escalofríos es lo que ve que penden de sus ramas. Eran varias figuras hechas de ramas secas que causaba terror el solo mirarlas. Se acerca alumbrando aquellas ramas del árbol. De repente su rostro pierde cualquier expresión y queda inerte ante aquel aterrador árbol. Lentamente se acerca, y queda completamente inmóvil, mientras su linterna poco a poco se va apagando, hasta quedar en total oscuridad. Mientras
mientras su compañero, dentro de la casa de campaña aterrado, hablaba consigo mismo diciendo: sí, yo les dije que no era buena idea de pasar la noche en el bosque. Y sorpresivamente, el reflejo de la fogata proyecta por fuera de la casa de campaña una silueta que cruza por el frente. Al suponer que es su amigo, pero con temor y cautela, toma la tela de la entrada. Se asoma lentamente, y con una mirada desorbitada queda enfrente de dicha silueta. Él intenta gritar, pero su grito es apagado al ser jalado fuera de la casa de campaña y arrastrado violentamente al interior del bosque. Esa acción despierta súbitamente a sus otros dos compañeros, pero quedan pasmados al escuchar que algo ronda alrededor de la casa de campaña. Esa cosa jadeaba y emitía una especie de rugido, y podían observar una silueta que caminaba a su alrededor. De repente la fogata en el exterior se apaga y quedan sumidos en una total oscuridad. Acto seguido, su casa de campaña empieza a temblar de una manera exagerada y es acompañada por rugidos más violentos. Y sorpresivamente la casa de campaña es arrancada del terreno quedando los dos al descubierto, a merced de aquello que los asediaba. En el lapso de 2 días, la partida de rescatistas no regresó al pueblo. 3 días más tarde, otra partida de voluntarios encuentra los cuerpos de los primeros 5 rescatistas. El macabro hallazgo se realizó en el centro del bosque Blackwood. Encontraron los 5 cuerpos sobre una gran piedra a orillas del río. Estaban decapitados, no fueron cortadas sus cabezas. Habían sido arrancadas literalmente de sus cuerpos. Después, sus cuerpos fueron colocados con sus piernas abiertas en A, tocando sus pies con los del compañero de al lado, formando un gran pentagrama. Al parecer, fueron objeto de algún rito diabólico. Desde ese día, los habitantes de Burkittsville bautizaron el lugar como Coffin Rock, ataúd de piedra. En el siglo XX, entre los años 1940 y 1941, Burkittsville vuelve a ser escenario de otro aterrador suceso. 7 niños de la localidad desaparecieron cerca de los límites del bosque. Esto origina la movilización por parte de las autoridades, organizando una exhaustiva búsqueda para poder dar con el paradero de los 7 menores. La policía detiene como primer y único sospechoso a Austin Lar, un vagabundo que solía habitar una vieja cabaña a las orillas del pueblo. Fue arrestado cuando caminaba tambaleando por calles del pueblo gritando: «Ella me obligó». Cuando la policía cateó la cabaña de Austin, los policías quedaron impactados por lo que encontraron dentro de esa cabaña. Algunos de ellos se alejaron de la escena cubriéndose la boca por las náuseas. Habían encontrado vísceras por todo el piso, sangre y ropa de los 7 niños, pero ningún cadáver. Todo hacía pensar que fueron utilizados en algún ritual diabólico. Austin Lar fue condenado por los asesinatos de los 7 menores. Y antes de ser ejecutado, aún en la horca gritaba una y otra vez: «La anciana me obligó a hacerlo». Después de la ejecución de Austin Lar, se reunieron en el centro del pueblo los padres de los niños desaparecidos y varios más habitantes molestos e inconformes con la actuación de las autoridades. El hecho de ejecutar al autor material del crimen de los 7 niños de Burkittsville no calmó el deseo de venganza del pueblo. Tanto, que se empezaron a organizar para buscar a la bruja de Blackwood y hacer justicia por su propia mano. Esto llegó a oídos del sheriff, quien uno de los niños asesinados era su hijo. Él también tenía esa sed de venganza, pero como autoridad no podía hacer justicia por su propia mano. Pero aún así, no hizo nada por detenerlos y dejó que se organizara la cacería de la bruja de Blackwood. Enardecidos y con sed de venganza, los padres y los molestos habitantes tomaron sus armas, lámparas y apoyándose con perros de caza, salieron en busca de la bruja de Blackwood. Era una noche muy oscura y silenciosa, y la espesa neblina se escabullía en todos los rincones de aquel bosque, como tratando de ocultar algo. Pero aquel silencio fue abruptamente interrumpido por el ladrido de los perros y los gritos de los habitantes de Burkittsville, que buscaban a una supuesta anciana practicante de la brujería y que posiblemente era la autora de la desaparición de los 7 niños. Uno de
los habitantes llamado Thompson puso en alerta a todo el grupo al divisar entre los árboles del bosque una vieja casona que por el aspecto que tenía parecía tener mucho tiempo de estar abandonada. Rápidamente rodearon la casona con sus lámparas y perros tratando de evitar que alguien pudiera salir sin ser visto. Primero soltaron un grupo de 4 perros que rápidamente entraron en la casona en busca de su presa. Pero solo escucharon sus leves quejidos, y a pesar que su dueño los llamaba, no salieron de la casona. Acto seguido, un grupo liderado por Thompson decide entrar con sus armas listas para usarlas. Con lámparas en mano, recorrieron todas las habitaciones sin tener éxito, solo les quedaba por revisar el sótano. Cuando descienden a la entrada de aquel oscuro y tétrico sótano, todos quedan quietos, nadie se atrevía a dar un paso dentro de él. Era como si supieran que algo encontrarían dentro de él. Thompson se anima y decide entrar al sótano, pero su lámpara no era suficiente para alumbrar aquel oscuro lugar. Cuando todo el grupo decide entrar, quedan aterrorizados por lo que tienen ante sus ojos. Una de las paredes de aquel inmundo sótano estaba tapizada con huellas de pequeñas manos, que al parecer habían sido plasmadas con sangre. Recorriendo con la luz el sótano, descubren una escena dantesca y macabra. Era una mesa con varios cuerpos de muñecos desnudos y manchados al parecer de sangre. Un ruido en el techo del sótano hizo que rápidamente dirigieran la luz de sus lámparas hacia él. Y lo único que alcanzaron a ver fue una sombra muy oscura que trataba de esconderse de la luz de las lámparas. Por más que intentaban alumbrar a aquella sombra, esquivaba la luz moviéndose con mucha velocidad. Cuando la acorralaron con las luces en una esquina del sótano, con horror pudieron ver que era una anciana vestida de negro que se mantenía pegada al techo del sótano con sus 4 extremidades, como si fuese una araña, al tiempo que emitía un rugido parecido al de algún animal. Y con sus ojos completamente negros, miraba hacia todos lados desesperadamente buscando alguna salida de escape, pero la única salida estaba bloqueada por los habitantes de Wilkesville. Los ojos de la anciana se fijan en la única salida y todos observan con desconfianza y temor algún movimiento de la horrible anciana. Velozmente, la anciana se lanza gateando hacia la salida del sótano y los gritos se dejaron escuchar pidiendo que no la dejen escapar. Y sin pensarlo, Thompson lanza una lámpara con combustible sobre la grotesca anciana y rápidamente las llamas envuelven su negro vestido, cayendo del techo del sótano envuelta en llamas y emitiendo unos chillidos y gritos espeluznantes. Mientras se retorcía en el suelo con movimientos rápidos y grotescos exclamaba: "Ustedes son una mano de mi venganza". El movimiento brusco y descontrolado de la anciana provoca que empiecen a arder restos de madera y basura arrumbados en ese lugar. Inmediatamente Thompson pide a todos que salgan rápidamente de ahí, al ver que las llamas crecían sin control. Acto seguido, toda la gente sale de la casona y se alejan una distancia donde estuviesen todos a salvo del incendio. Pero esa noche, sin saberlo, sería una negra noche que dejaría una imborrable cicatriz de terror en los habitantes de Wilkesville. Delante de aquellas miradas de asombro, se empieza a escuchar algo entre las llamas que les hiela la sangre. En medio de las llamas que hacían presa de la casona, escuchan lo que parecía ser llantos y gritos de dolor. Pero no eran gritos y lamentos de la bruja de Blackwood. Eran llantos y gritos de niños. Y esos llantos provenían de en medio de aquel incendio. Algunos padres de los niños desaparecidos afirmaban con impotencia y frustración que esos gritos y llantos eran de sus hijos desaparecidos. Muchos con desesperación tratan de ingresar a la casona, pero aquel voraz incendio se los impide. Cuando logra apagarse aquel incendio, dejan de oírse los llantos y gritos de los niños. Para esto, alguien ya había ido al pueblo por ayuda de los bomberos, quienes terminaron de apagar lo que quedaba del incendio. Bomberos y padres, juntos empezaron a desalojar los escombros para poder entrar al sótano. Cuando pudieron ingresar a su interior, lo que vieron les partió el corazón. Entre los escombros calcinados del sótano y entre sus cenizas, encontraron restos óseos de 7 niños totalmente calcinados.
La locura y la tristeza se apoderó de aquellos padres desolados. Thompson nota que no hay restos de ningún muñeco en el sitio. Y en ese instante, viene a la mente de Thompson el recuerdo de una frase que le eriza los vellos de la nuca y un escalofrío recorre su espalda. Ustedes son la mano de mi venganza. Aquel suceso marcó al pueblo de Burkirchen. En días posteriores, algunos padres fallecieron de la pena y algunos otros enloquecieron. En la actualidad, siguen desapareciendo niños en Burkirchen, pero las autoridades declaran que son otros motivos lo que lo provoca y que eso pasa en cualquier ciudad del mundo. Pero no en todas las ciudades vivió la bruja de Blackwood.